¿Qué tal? Buenos días. Vamos a continuar con el estudio del Antiguo Testamento y hoy vamos a empezar con el primer libro de la Biblia, el Génesis. Estas tres personas son las que nos ayudarán durante todo el curso. La primera es una monjita, mi tía Tete. Ella estudió Biblia, una experta en Biblia, estuvo en París, en la Sorbona, estuvo en Israel aprendiendo el idioma, etc. Se sabía la Biblia de memoria y me dio bastantes clases, afortunadamente, uno a uno. El siguiente es el doctor Scott Hahn, que es profesor de la universidad a la cual yo asistí a estudiar teología. Y el tercero es el doctor John Bergsma, que me enseñó Antiguo Testamento. Le agradezco a los tres y seguimos su ejemplo. Recordemos que todo lo leído en la Biblia deriva su significado del todo, y el todo deriva su significado del fin, que es Cristo. Absolutamente toda la Biblia está escrita en relación a Él, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y lo que nos dice San Agustín, que haremos hincapié constantemente en este curso, es que el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo, y el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo. La Biblia se estudia para encontrar a Cristo. Lo vimos como objetivo del curso. Un discípulo de Jesús es aquel que, nos dice el Papa Francisco, escucha su mensaje, lo hace suyo y actúa en consecuencia. El primer inciso lo haremos durante todo este curso y hasta en cada uno de nosotros hacerlo nuestro y además ver que todos nuestros actos sean guiados por este. Para entender el Antiguo Testamento tenemos que regresar al tiempo más de 40 siglos. ¿Se acuerdan del programa este malísimo del túnel del tiempo? Pero tiene algo. Iban y se colocaban en ese tiempo. Y así es la única manera de comprender mejor lo que está pasando en los diferentes episodios de la Biblia. Fíjense simplemente. Hace 80 años, cómo vestían los presidentes y cómo visten ahora. Cómo vestían las mujeres hace 80 años y cómo visten ahora. Cómo usábamos el pelo. Las mujeres siguen empujando duro, ¿verdad? Los tatuajes. Los niños antes no queríamos entrar a la casa y ahora no quieren salir de la casa. Ha cambiado algo la tecnología, etc. El problema es que escuchar el Antiguo Testamento con la mentalidad de aquellos tiempos, esa es nuestra tarea. No es mejor, no es peor, es diferente. Para entender a alguien tenemos que caminar en sus zapatos. Y eso es lo que intentaremos hacer en este curso. Que nos quede, pero bien claro, ¿no? O sea, si en 70 años cambiamos tanto, 30 años cambiamos tanto, imagínense en 30 siglos. Tabla periódica de los elementos, pues no, esos son los libros de la Biblia. Hoy vamos a estudiar el primer libro del primer grupo, el grupo del Pentateuco. Pero antes vamos a estudiar un poco del Pentateuco. Compone Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Vamos aprendiéndolos de memoria, al menos los libros de la Biblia, para que no nos caiga raro, ¿no? El nombre de estos 5 libros es Pentateuco, lógicamente por 5, o se le puede llamar libros de la ley, como lo vamos a oír mucho en el Antiguo Testamento, o la ley de Moisés. Entonces, cada que leamos eso ya sabemos a qué se refiere. Los judíos le llamaban la ley o el Torá. También los judíos tenían el Nevim y el Ketuvim, que componen lo que hoy en día es nuestro Antiguo Testamento. Los judíos palestinos le llamaban a los libros por la primera palabra de cada libro. Empezaba con una palabra, pues así se llamaba el libro. Las encíclicas, si se fijan, se llaman así, las 2 primeras palabras de la encíclica, y así se llama. Entonces,
la última encíclica del Papa, Fratelli Tutti, así empieza, ¿verdad? Es nada más como un dato curioso. Pero en cambio los judíos alejandrinos los denominaban por su contenido y hemos heredado esa manera de nombrarlo, que pues es más lógico porque te habla más sobre de qué trata el libro. Entonces Génesis es el origen del mundo y la humanidad. Éxodo es la salida de los israelitas de Egipto. Levítico es la legislación relativa a la tribu de Leví. Números se inicia con el censo numérico de Israel, por eso se llama Números. Y Deuteronomio es la segunda ley y es la recapitulación en forma oratoria de la legislación del desierto, la dada por Moisés. Trata de la historia religiosa de Israel y de sus antepasados desde la creación hasta la muerte de Moisés. Muriendo Moisés, continuamos con los históricos y empezamos con Josué. El hagiógrafo, es el que escribe el libro, describe los orígenes de la teocracia hebrea. Eso es lo que nos va a decir, ¿no? Es decir, cómo vivía. No es una clase de historia, no es una clase de ciencia, no es una clase de biología ni de sociología. Es un libro netamente religioso. Existen elementos propiamente históricos y elementos legislativos, lógicamente, asientan las bases monoteístas, o sea, la gran novedad de la religión israelita es que es monoteísta. Se remonta el hagiógrafo a la prehistoria de Israel, con narraciones antiquísimas que nos llevan hasta el primer hombre, Adán. El objetivo es destacar el designio salvador divino en la historia humana, es decir, caímos y una vez que caímos es como Dios trabaja incansablemente para que nosotros regresemos a Él. Nos presenta al pueblo israelita como el instrumento excepcional de la providencia divina en orden a la salvación de la humanidad caída. Sumamente importante, el pueblo israelita fue elegido, pero fue elegido para que por medio de él se salvaran todas las naciones. Ese era el objetivo. En orden a su enfoque religioso es que debemos de juzgar su veracidad histórica, y no al revés. O sea, lo que le interesa a la Biblia es la religión, no tanto la historia. En la historia del proceso salvífico del género humano es la historia del proceso salvífico del género humano centrada en torno de la historia de Israel. Lógicamente nos van a enseñar todo a través de ese pueblo. Pueblo destinado a ser su reino sacerdotal y una nación santa. Ese es el objetivo de Israel. Israel es el primogénito entre las naciones, encargado de transmitir el mensaje de su Dios a todas las naciones. Para siempre preguntarnos, volvemos a insistir, siempre preguntarnos cuando pasan las cosas, ¿para qué pasan? Porque nos podemos ir por otro lado si no nos estamos continuamente cuestionando el para. No es un pueblo elegido o consentido, sino es la punta del iceberg. Y va a ser, según los planes de Dios, un pueblo modelo, con el cual todos les iba a dar envidia o gusto de lo bien que vivían, de cómo se sabían amar, de cómo amaban a su Dios, y entonces los pueblos lo iban a copiar. Desgraciadamente no pasó así, el pueblo de Israel cayó continuamente en pecado y tuvo que venir Cristo para redimirnos. El Génesis narra la preparación en la teocracia hebrea, la creación. Después, inmediatamente la caída, la historia de la humanidad después de la caída, la vocación de Abraham y la historia de los patriarcas Isaac y Jacob. Para después brincar con Moisés al Éxodo, que es la salida del pueblo de Egipto, y la constitución teocrática hebraica en el Sinaí. Es decir, a Moisés le toca ordenar religiosa y legislativamente lo que es el pueblo israelita, la religión del pueblo israelita. Pues tenemos el Levítico, que trata de la organización cultural de la teocracia a cargo de la tribu de Leví. Es una legislación compleja
sobre leyes sobre los sacrificios, consagración de los sacerdotes, leyes sobre distinción de animales puros e impuros, leyes de santidad y apéndice de diezmos y votos. Pues tenemos a Números, que relata los hechos acaecidos en el Sinaí después de la alianza y las vicisitudes de la marcha hacia Transjordania, es decir, hasta llegar justo antes del río Jordán, donde cruzan a la tierra prometida ya con Josué. Entonces la preparación de la marcha del Sinaí a Cadés y de Cadés al Jordán. Deuteronomio es como el testamento de Moisés. Incluye la recapitulación legislativa de Israel en 4 partes: prólogo exhortativo al cumplimiento de la ley, la parte legislativa, el epílogo y las últimas disposiciones de Moisés, un discurso que veremos precioso, y su muerte. La autenticidad del Pentateuco, es decir, no si el Pentateuco es auténtico, no, sino quién lo escribió. Desde el punto de vista dogmático nos basta saber que es un libro que está inspirado por Dios para utilizar sus enseñanzas religiosas como infalibles. Entonces lo que leamos en el Génesis es infalible, es decir, es verdad. La cuestión del origen humano de un libro de la Biblia ha de resolverse por cuestiones crítica, histórica, literaria, y ya entraremos en esto. Se cree fuertemente que fue Moisés el principal redactor. Hay muchas teorías, lógicamente, se ha estudiado esto, ha sido estudiado esto por los teólogos durante más de 20 siglos y existen muchas teorías, pero conjuntándolas y viendo lógicamente todo, se puede decir que la mayoría fue escrito por Moisés. Simplemente por lo mismo que está escrito en los libros de Pentateuco y en los históricos, tenemos la certeza de gran parte que sí fue escrita por Moisés. Dice que fue escrita por Moisés el libro, pues bueno, pues fue escrito por él, ¿verdad? En los libros proféticos posteriores al exilio se menciona mucho la ley de Moisés. Cristo mismo habla de la ley de Moisés y los santos padres daban por hecho la autenticidad mosaica del Pentateuco. Moisés es responsable por la mayoría del contenido del Pentateuco, nos dice la Comisión Bíblica en 1906. Se ayudó de leyes y costumbres de la antigüedad para consolidar un núcleo histórico legislativo. Lógico, o sea, él es producto de su historia y entonces usa la historia para poner las bases de su pueblo. Con el tiempo se fue modificando para ajustarlo a los usos y costumbres de la época, es decir, lo que dijo Moisés, lo que haya escrito Moisés, pues se modifica para ajustar. Recibió su redacción definitiva en la época monárquica y en la época del exilio de Babilonia. Entonces Moisés, el creador de la teocracia hebraica, en el Sinaí debe de haber creado un código mínimo legislativo para regular la vida cívico-religiosa de aquel pueblo en formación, con respecto a las exigencias religiosas de la alianza del Sinaí. Eso es lo lógico. Si él va a formar a un pueblo y lo va a hacer durante 40 años, pues tiene que sentar las bases en algún libro, ¿verdad? Para que poder referirse a él continuamente. Entonces, por eso, lógico. Y es una legislación cívico-religiosa porque en aquellos tiempos estaba junto gobierno y religión. La historia de Israel es ante todo una historia religiosa, volvemos a repetir. Los autores buscan narrar los designios divinos en la historia que quiere Dios de nosotros. Tradiciones y escritos fueron conjuntadas en el Pentateuco. La arqueología ha confirmado lo escrito en este libro, o sea, son grandes sorpresas que los arqueólogos encuentran algo y efectivamente está de acuerdo con el Pentateuco. Es el inicio de un pueblo en las estepas del Sinaí. Moisés, organizador del pueblo, su iniciador religioso, su primer legislador. Y la ley de Moisés ha quedado como su norma de vida. Entonces, ¿cuál es el contenido teológico? Tiene un Dios creador de todo, el hombre hecho a imagen y semejanza, y descendemos todos de Adán y Eva. El primer pecado trae consecuencias, el hombre decae todavía más, por lo que la justicia divina exige el diluvio,
Después viene la alianza con Noé para llegar a Abraham, padre del pueblo elegido, nueva alianza y la circuncisión. Los patriarcas heredan la alianza y las promesas. Después el pueblo en Egipto pasa 430 años. Moisés los saca de Egipto. Todo ordenado es una nueva alianza en el Sinaí para que sea un pueblo santo, una nación sacerdotal y la alianza con exigencias morales y religiosas. Dios hace 3 promesas a su pueblo y las va a cumplir en la plenitud de los tiempos en Jesucristo nuestro Señor. Descendencia numerosa, tierra prometida y bendición para todas las naciones. Muy bien, pues iniciemos pues nuestro estudio de los libros del Pentateuco con el Génesis. Se escribe parte en tiempos de Moisés y se le da forma final en el exilio en Babilonia, conformándolo para que Israel recobrara la fe en Dios. Entonces es tierra prometida, templo, son destruidos en el tiempo del exilio por una nación politeísta que tenía al sol y a la luna como dioses. Los israelitas se preguntaban, ¿dónde está nuestro Dios? ¿Nuestra fe quedó vacía? Esa era la mentalidad israelita en el tiempo. Pasémonos a Babilonia, tratemos de comprender cómo estaban los israelitas, decaídos y cuestionando a su mismo Dios. Entonces los sacerdotes israelitas ocupan el mismo Génesis para que la gente comprenda que su Dios sigue fuerte y que los que la regaron fueron ellos y por eso están ahí en el exilio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Empezamos con la primera hoja de la Biblia. ¿Ok? Y el Génesis nos va a responder las grandes preguntas de los filósofos a través de todos los siglos de la humanidad. ¿Quién creó el universo? ¿Quién me creó? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Y qué hay después de la muerte? Rápido, en 2 paginitas van a quedar resueltas estas preguntas. Es fantástico. Yo les recomiendo que tomen Génesis 1, Génesis 2 y lo lean palabra por palabra. En este curso no tenemos el tiempo. Entonces tenemos la creación. Del Génesis 1:25 va a crear a todo el universo. Importante es la palabra de Dios. Lo que dice Dios se hace. Que se separen las tinieblas de la luz y se separaron. Que haya vida en la tierra y hubo vida. Con solo decirlo es suficiente para Dios. Los sacramentos son copia de esto, ¿sí? Entonces, Dios dice que se nos borren nuestros pecados y se nos borran. En 5,5 días creó el universo. Lógicamente, días no tenían 24 horas, son épocas y pueden durar muchísimos siglos. Es algo que a la Biblia no le interesa. Cada vez que creaba algo, al final dice, le pareció bien. Si lo quieren constatar, lean Génesis 1, 4, 10, 12, 18, 21, 25 y 31. 7 veces dice Dios que lo vio bien. Esto es para enfatizar que todo lo creado es bueno. Dios creó todo bueno. Si existe el mal es porque nosotros hemos elegido equivocadamente. Dentro de la libertad que Dios nos da, nos tiene que dar la opción de elegir erróneamente. Si no, no seríamos libres. Entonces, la respuesta para los israelitas de ese tiempo les dice claro, un solo Dios creador. No hay muchos dioses como ustedes tienen en Babilonia. Es un solo Dios creador y todo lo que creó, lo creó bueno. Porque la religión de Babilonia tenía en lucha a un Dios bueno y a un Dios malo. El sol y luna, que para ellos eran dioses, para los israelitas es un par de focos ahí en el cielo que nos sirven para contar el tiempo. Ni siquiera nombra como sol y como luna, si leen su Biblia dice astros.
Yahvé, un Dios universal, no necesita la tierra prometida ni el templo para existir y estar con su pueblo. Es decir, Dios sigue ahí. Le habían dado demasiada importancia, tal vez, a la tierra prometida y al templo. Lo que importaba es que tienen un Dios que no los abandona nunca y en ningún lado. 5 días y medio pasa y el sexto día nos creó. ¿Qué hace al hombre? Lo bendice. La creación es buena, el hombre es bendecido por Dios. Es hecho a imagen y semejanza y nos da todo un universo para administrar, ya que Él es un Dios ecológico, como bien nos comenta el Papa Francisco en su segunda encíclica. Entonces somos la gran cosa, somos lo mejor del universo, porque somos creados a imagen y semejanza, estamos benditos y tenemos todo un universo por administrar. Definitivamente somos algo sensacional. ¿Nos portamos a la altura de lo que somos? ¿Nos portamos como dignos hijos de Dios? Buena pregunta, contestémosla. Y el séptimo día descansó, el sábado. Este significado del sábado que tenemos que comprender perfectamente. Si queremos ser unos buenos cristianos, tenemos que comprender el sábado, porque el sábado tiene escondido la razón de nuestra existencia. Lógicamente Dios no necesita descansar. Entonces, ¿qué quiere decir eso de descansó? Quiere decir que dejó de hacer todo para regocijarse con sus criaturas. ¡Qué fabuloso! Todo un Dios hace un universo y reserva el tiempo para regocijarse con sus criaturas. Sí, en el Edén la idea es que el hombre estuviera en presencia de Dios regocijándose con él. Una vida verdaderamente fabulosa. Entonces, el amor trinitario se desborda y somos la consecuencia de ese amor. Es algo sensacional. Es igual que nuestros hijos. Nuestros hijos son la consecuencia del amor que hay entre nosotros y nuestra pareja. Y ese amor en la cúspide del acto sexual genera un ser humano. Pues así Dios, el Hijo y el Padre, que en su relación de amor son el Espíritu Santo, generan al universo y lo más excelso de la creación, el ser humano. Los hombres hemos rechazado el descanso propuesto por Dios, el relajarnos, el adorarlo, su paz y su libertad, y así hemos caído en la esclavitud del activismo. O sea, hemos olvidado cómo descansar, hemos olvidado cómo estar con Dios, y esa es nuestra razón de ser. Para eso fuimos creados. El adorar a Dios, su libertad van primero. Entonces y solo entonces puede vivir el hombre verdaderamente. ¿Ok? Entonces, meditémoslo mucho. ¿Qué es la religión para nosotros? ¿Sí? Debe ser un lugar de paz, un remanso, de tranquilidad. Es un estar con Dios. Es un sábado. Tenemos que vivir como Dios designó que viviéramos y no como a nosotros nos dé la gana. Cada uno de nosotros debemos de buscar en nuestro interior qué es lo que queremos ser como seres humanos. Nos tenemos que labrar como esta estatua, un cincel y un martillo. Sí, duele, la santidad duele, pero ¿qué tenemos que hacer? Regalarle ese cincel y ese martillo a Dios Señor y que Él nos labre. Hará una mucho mejor obra, una obra maestra, si dejamos que Él nos esculpa en vez de esculpirnos nosotros. Resumen del capítulo 1 y 2, 1 y 4. Todo el universo debe su existencia a Dios, Señor Creador. Todas y cada una de las partes de la creación son buenas a los ojos de Dios. Dios establece una jerarquía entre las cosas creadas. Va del inicio al final.
y lo último que creamos fue el hombre. La creación nos muestra el poder de Dios, quien le manda al universo a existir. Pensemos eso, le manda al universo a existir. Realmente vale reflexionar para ver lo fabuloso del Dios que tenemos. La sabiduría de Dios, quien arregla todas las cosas, es una sinfonía de gran belleza y armonía. Tenemos que aprender a ver lo bello, a pararnos y ver y observar la belleza que hay en la creación. Un amanecer queretano es fabuloso, nada más que hay que levantarse antes de que amanezca para verlo, ¿verdad? Las flores, los pájaros, los 1001 detalles que Dios tuvo para nosotros en la creación, para que verdaderamente aprendiéramos a apreciar y a querer lo bueno, lo bello. Dios podría haber hecho el mundo en blanco y negro, qué mal le hubiera dado, pero no, creó este colorido tan fabuloso porque Dios quiere, necesita, y nosotros necesitamos más bien, apreciar la belleza, apreciar lo bueno para llegar a apreciar a Dios. La bondad de Dios que nos da vida y nos bendice por gratuidad. Todo lo que nos da Dios fue gratis. No nos ha cobrado absolutamente nada. La creación confronta las creencias israelitas contra las religiones mitológicas del cercano oeste. Y entonces el israelita ve que definitivamente, al igual que nosotros, nuestra religión es la verdadera y la que verdaderamente vale la pena seguir. Hoy en día podríamos decir que estamos igual de babilonios. O sea, queremos las religiones del oeste. Mira qué interesante es que los budistas esto y las clases de yoga aquello y... Momento. En primer lugar, nuestra religión también es de Oriente, aunque Israel está en Oriente, y más Abraham vino de Oriente, de más Oriente todavía, pero primordialmente es, por favor, nuestra religión es formidable. Estudiémosla como lo vamos a hacer y convenzcámonos de que nuestra religión es la verdadera y es la única que nos va a llevar a la felicidad actual y eterna. Porque nuestra religión es la única religión revelada, la única religión que cree en Cristo como Hijo de Dios y el último profeta. Entonces, terminando Génesis 1 y un pedacito del 2, es decir, una hoja de la Biblia, ya sabemos que Dios creó el universo, que Dios me creó, que me creó para amar y que después de la muerte tenemos la visión beatífica. Visión beatífica es el objetivo de todo ser humano, es decir, volver a Dios para verlo cara a cara y regocijarse con Él por el resto de la eternidad. Ese es nuestro objetivo y es por eso que todos nuestros actos tienen que ir dirigidos a hacer sonreír a Cristo nuestro Señor, para poder llegar a esa visión beatífica, que tiene que ser el objetivo único de mi vida, es decir, que todos mis actos estén ordenados a este fin. Como ven, 2 hojas de la Biblia y ya sabemos mucho, pero mucho, de qué se trata nuestra vida. Bien, primer día de trabajo. Para que lo labrase y cuidase, para eso le dio al mundo. Es decir, Dios sí tenía planeado definitivamente que nosotros trabajáramos. El hombre iba a trabajar y por eso es que el sábado iba a descansar. De cualquier árbol del jardín, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Eso es lo que la prueba que le pone Dios al hombre. Sí, eres hecho imagen y semejanza, pero el bien y el mal lo decido yo, no tú. Siglo XXI, estamos queriendo decidir el bien y el mal. Y a la sociedad le está yendo fatal. ¿Por qué? Porque no dejamos que Dios decida nuestro derrotero, sino que queremos decidirlo nosotros. Y simplemente llegamos a la abominación
del aborto, el asesinato de un ser humano dentro del vientre de su madre. Eva demuestra la gran sensibilidad de Dios. Adán tenía todo, tenía a Dios y tenía el universo a su servicio. Pero Dios notó que estaba solo, que le faltaba alguien igual a él. Y entonces creó a la mujer. En hebreo, hombres ish y mujeres isha, es decir, prácticamente iguales. ¿Por qué? Porque los creó compañeros iguales y complementarios. Lo saca de la costilla. ¿Por qué? Porque la costilla es lo más cercano a su corazón. Adán y Eva entonces lo tenían absolutamente todos. Vámonos, para allá, para atrás, siglos y siglos y siglos y siglos para atrás. ¿Qué podían querer más? Estaban en el Edén, es decir, una tierra preciosa, árboles, frutales, los animales eran sus amigos, había agua, había buen clima, estaba Dios presente, tenía Adán a Eva y Eva a Adán, una pareja completamente enamorada, ya que Dios hizo uno para el otro, pues debería haber una atracción absoluta y un mundo en perfecta armonía. No podían pedir nada más. En pocas palabras, literalmente estaban en el paraíso. Pero cada que la Biblia habla de un estado de felicidad absoluta, ahí llega el hombre y lo echa a perder. Viene la serpiente, es decir, el mal, y tienta a Eva. De ninguna manera moriráis. Es decir, Dios es un mentiroso. En cuanto comas de esta fruta, seráis como Dios. Ah, qué gran tentación de la humanidad. Queremos ser como Dios. Actualmente no se diga. Ya ni siquiera queremos creer en Dios. Nosotros nos creemos los dioses desde la época del modernismo. Qué daño nos ha hecho. Ambos comieron, desobedecieron, libremente tomaron la decisión equivocada. No fue culpa de la serpiente. La tentación se va a dar. Cristo fue tentado, nosotros somos tentados continuamente, pero es nuestra libertad la que elige el bien o el mal. ¿Qué hizo Adán? Porque después muchas veces decimos, híjole, es que simplemente por soberbia y nos castigó a toda la humanidad. Vamos a ver, él estaba presente, se sabe porque la serpiente habla en plural, pero no acude a Dios. O sea, su primer problema fue el no acudir a Dios. En la primaria, hombre, alguien nos molestaba y decía, te voy a acusar con mi hermano mayor, y la cosa se calmaba, ¿no? Pues Adán lo único que tenía que haber dicho, ay, serpiente mentirosa, ahorita te traigo a Dios para que te desmienta. No defiende a su esposa, se queda atrás mirando. No defiende a Dios, le dice claramente es un mentiroso y no sale a su defensa. Aquí valdría la pena reflexionar si nosotros salimos a la defensa de nuestra iglesia o mejor nos quedamos callados igual que Adán. La soberbia, lógicamente, le encantó eso que le dijeran que podía ser igual que Dios. Y ya que pase el evento, no pide perdón. Dios le da la oportunidad. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Eva? Dios sabe perfectamente dónde están. Es simplemente la entrada para que Adán y Eva hubieran dicho, la regamos, perdónanos. Pero no. Dicen cosas absurdas. Echan la culpa inmediatamente a Adán a Eva y Eva a la serpiente. No toman conciencia de su mal actuar. Y también tiene el pecado de omisión. No actúa, se queda quieto. Entonces, como ven, pues es una serie de errores de Adán que se acumulan. No fue solo soberbia. Y esto le vale a la humanidad salir del Edén. Es decir, Adán y Eva deciden salir del Edén.
Dios no es el que lo saca, el profesor no es el que truena al alumno, el alumno es el que no pasa el examen, ¿verdad? Pues Adán y Eva no pasaron el examen, comieron de esa fruta prohibida, es decir, quisieron ser como Dios, quisieron definir lo que estaba bien y lo que estaba mal, y pues tienen que salir del Edén. Y después, ¿por qué nosotros heredamos eso? Porque Adán y Eva solamente nos pueden heredar lo que tienen. Y cuando crearon a sus hijos, procrearon a sus hijos, Abel, Caín y Set, y los demás que habrán tenido, tuvieron que haber tenido hijas, lógicamente, hijas, los crearon y les heredaron lo que tenían. Y ya no tenían la vida del Edén, ya no tenían la vida de armonía, ya habían perdido mucho. Y lo perdido no se puede heredar. Lo tenemos todo igual que Adán y Eva en el paraíso, ya que tenemos a Cristo y tenemos los sacramentos, tenemos a Dios presente en la Eucaristía, pero aún así nos rebelamos contra Dios continuamente. La modernidad, el materialismo, son formas de rebelarnos. Lo intentamos y nos damos cuenta inmediatamente de nuestra desnudez. No podemos ni contra un virus. Entonces démonos cuenta de nuestra desnudez y no hagamos lo que hizo Adán y Eva, echarle la culpa tal vez al virus, tal vez al vecino, a mi hermano, a mi pareja, a la situación. No, cuando la regamos pidamos perdón, porque al bien que sabemos que Dios está dispuesto, más que dispuesto a perdonarnos, eso nos ha demostrado durante toda la historia de la salvación. Somos criaturas, no Dios, y como tales debemos de vivir felices y contentos de ser criaturas y no Dios. Qué bueno que tenemos un Dios que nos cuida, un Dios que vela por nosotros. Qué flojera ser Dios y tener que ocuparse de absolutamente todos. Somos dignos hijos de Dios y nos tenemos que portar en consecuencia. Ese era el plan de Dios, pero haciendo un mal uso de nuestra libertad optamos por nuestra absoluta independencia y caemos en nuestra diminuta dimensión. Nos quedamos en un bien menor, el placer, la riqueza, la comodidad, la pereza, cuando podemos optar por el bien mayor, que es vivir eternamente viendo cara a cara a Dios nuestro Señor. Es nuestra elección. Somos expulsados del paraíso. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. ¿Qué quiere decir esto? Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Es la promesa de Dios de cuidar al hombre aún caído y de que va a ser redimido. Esa frase del Génesis es importantísimo porque nos da la pauta de que seremos redimidos, que Cristo nuestro Señor algún momento vendrá a la tierra. Se pierde la armonía, se pierde la inmortalidad y se pierde el orden. Entonces, se tenía que por fuerza perder la inmortalidad, porque si no Dios sería un mentiroso, porque les dijo, si comes de esa árbol, morirás. Y después no morí, sigo vivo. Sí, pero morí en la parte más importante de mi ser, en la parte espiritual. Adán y Eva mueren espiritualmente. El hombre, hasta que Cristo llegó a redimirnos, no podía ir al cielo, no podía llegar a su fin último. Le era imposible la visión beatífica, porque estaba muerto espiritualmente. Por eso es que toda la historia de la salvación va hacia Cristo, hasta que Cristo no muere en la cruz y resucita, no recuperamos nuestra vida espiritual. La vida continúa, lógicamente, pero el pecado también. Adán y Eva conciben a Caín y a Abel, y más tarde a Set. Caín mata a Abel por envidia. Abel ofrecía a Dios lo mejor de lo que su trabajo le daba. Caín
le ofrecía lo que estaba ya medio mal, ¿no? Entonces, los sacrificios eran agradables, los sacrificios de Abel eran agradables a Dios y los de Caín no. Y Caín, pues cae en una envidia absoluta y decide y mata a Abel. Yahvé nuevamente le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? La gran oportunidad de arrepentirse. ¿Sabes que Dios me dio envidia y lo maté? No, ¿que acaso yo soy el cuidador de mi hermano? Obviamente, no sabemos pedir perdón y a Caín es expulsado, inclusive de la tierra en la que vivían, y se va. Dios y los primogénitos. O sea, es curioso cómo a Dios como que no le va muy bien con los primogénitos. O sea, Caín es el primogénito, pero mata a Abel. Y así vamos a ir viendo en el Antiguo Testamento, tome nota de esto, cómo Dios escoge, prácticamente nunca escoge al primogénito. ¿Ok? Este es simplemente José, que fue el que salvó a los israelitas en Egipto, es el 11º hijo. Jacob es el segundo hijo. Y así vamos, ¿no? Isaac inclusive primero tuvieron a Ismael de la esclava, pero bueno, eso ya lo veremos. Pero es curioso como que Dios no tiene mucha suerte con los primogénitos y trabaja con los otros. Entonces tenemos la genealogía. La genealogía es Adán, que tiene a su hijo Set, y después viene Enos, Kenan, Mahalet, Yered, Enod, Matusalén, Lamec, Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Cafet. Set es el buen hijo, por eso se sigue la genealogía de Set. Entonces el hombre se porta mal y Dios decide acabar con él. Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra y empieza el diluvio. ¿Okay? El autor inspirado usa las inundaciones babilónicas como enseñanza para el pueblo sobre la justicia y misericordia de Dios, la malicia humana y la salvación del justo. Es que en la historia de los babilonios ya existe el diluvio, lo copió. Espérate, si hay un hecho en la tierra, pues las diferentes culturas lo van a tener. O sea, no puede ser un hecho nada más para nosotros. Si hay un terremoto, pues hay un terremoto y todo el mundo se entera, no nada más un pueblo o dos. Entonces es bien lógico que existan relatos en las diferentes culturas. Si no, entonces sí podríamos creer que es mentira y no al revés, ¿verdad? Entonces existe el diluvio y el diluvio nos enseña la maldad del hombre. Dios vuelve a separar la tierra de las aguas y es la nueva creación. Los antiguos creían que existían 2 bolsas de agua, una en el océano y otra en el cielo cuando llovía. Entonces con el diluvio, ¿qué pasa? La bolsa de lluvia baja, las aguas suben y se vuelve a juntar todo. Queda un leve espacio, es decir, vuelve a haber confusión como lo había al inicio de la creación. Entonces, también es una señal de lo que será la purificación en el bautismo. En el agua nos vamos a purificar. Espera Noé a que las aguas bajen y entonces abre las puertas del arca, sale del arca y se renueva la alianza. ¿Por qué? ¿Qué es lo primero que hace Noé al salir del arca? No sale a pasear, no sale a disfrutar. Por fin puedo salir de mi casa, se acabó la pandemia, voy libre. No, lo primero que hace es dar gracias a Dios. A ver si nosotros cuando acabe la pandemia, lo primero que hacemos es ir a misa a dar gracias a Dios. Porque eso fue lo que hizo Noé. Noé inmediatamente hizo un sacrificio y tenía en el arca parejas de animales, más de 2, precisamente para los sacrificios, para cuando acabara el diluvio. Y entonces viene la alianza o el berit, la gran palabra de la Biblia. Tenemos que aprender el berit, pacto de sangre, unión absoluta.
Dios establece la alianza con Noé, le ordena poblar la tierra, le da poder sobre los animales y le promete no volver a acabar con el hombre, y el arco iris será la señal de esta alianza. Entonces, igual que Adán, le ordena poblar la tierra y le da poder sobre los animales. Entonces, se dice nueva alianza, pero es la misma. Dios no va a cambiar de opinión, pero así lo usamos nosotros. Es la misma alianza en diferentes etapas. Es decir, el hombre dice que no y Dios en su lucha vuelve a renovar esta alianza para que el hombre pueda ser feliz, pueda ser exitoso en sus actuares. Entonces, la alianza es la palabra clave en toda la Biblia. Es decir, Dios quiere establecer con nosotros una relación personal de intimidad. Uno a uno. Dios quiere que yo sea su amigo. Íntimo. Dios no va a preguntar si hace frío. Dios me va a preguntar cómo está mi alma. ¿Cómo tengo yo esa relación con Dios actualmente? ¿Verdaderamente es mi amigo íntimo? ¿Le cuento todo, lo bueno, lo malo? ¿Le pido, le doy gracias? ¿Cómo anda esa relación? Porque Dios quiere una relación conmigo desde el principio de la humanidad. Entonces, un juramento en nombre de Dios es algo muy serio. Es un intercambio de personas, porque alianza puede estar un poco ya mal entendido por nosotros, por eso a mí me gusta más la palabra verit, porque le podemos echar al cajón del que es el verit lo que sea, porque para nosotros ahorita no es nada, ¿no? Entonces un juramento es un intercambio de personas, es decir, yo me entrego a ti, tú te entregas a mí. Lo más parecido que tenemos al verit con Dios es nuestro matrimonio, es la relación que Dios desea tener con cada uno de nosotros y es una alianza que crea familia. Dios es familiar y siempre vamos a ver en el Antiguo Testamento cómo lo que Dios quiere es una familia. Yo habitaré con ellos, me moveré con ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo seré padre para ustedes y ustedes serán hijos e hijas para mí. Nos recuerda Pablo en la segunda a Corintios. Entonces, ese es el objetivo. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Una relación de intimidad. La procuro, la busco, porque Él definitivamente sí la busca. Después viene la traición de Cam. Noé era agricultor y tenía viñedos. Un día se emborracha y Cam se aprovecha y comete incesto con su madre, como para probar que era más que su padre. Es la manera de decir, no me importas, yo puedo más que tú. Los otros dos hijos, en cambio, ayudan a su padre. Nos dice la Biblia que de espaldas van y lo cubren. Es decir, ellos no abusan de su debilidad. Noé maldice a Cam y es padre de Canaán. La tierra prometida, Canaán, va a estar poblada por estos hijos de Cam, una raza mala. Los descendientes de Sem, Cam y Jafet poblarán toda la tierra. Así es como la Biblia explica cómo se esparce el hombre por todo el mundo. Volvemos a la genealogía. Sem, Arpacad, Selah, Eber, Creu, Serug, Nahor, Terach. Terach tiene 3 hijos, uno de ellos es Abraham. Terach sale de Ur con Abraham, Sarai y Lot hacia Canaán. Sara, esposa de Abraham, Lot, hermano de Abraham. De ahí viene que los israelitas se les diga semitas, porque son descendientes de Sem. Entonces, cada que oigamos israelita o semita es lo mismo, no nos vayamos a confundir y creer que son 2 razas o pueblos diferentes. Después viene la Torre de Babel, el hombre regresa a las mismas mañas. El hombre nuevamente quiere ser igual a Dios. Dice, hagamos un nombre para nosotros. Eso quiere decir que querían ser iguales al Creador. Hacer un nombre, cuando vean eso en la Biblia, implica ser algo grande. Dios permitió que Adán le pusiera nombre a todos los animales. Eso implicaba autoridad sobre ¿ok? Entonces,
esa torre que iba a ser iba a llegar tan alto como el cielo, es decir, el hombre quería ser igual a Dios. El orgullo ciega nuevamente y Dios los dispersa al hacer hablar diferentes lenguas. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios hace que no se pongan de acuerdo. Y al no ponerte de acuerdo, todo se derrumba. En un matrimonio, cuando no hay diálogo, el matrimonio se rompe. Pues igual, en la Torre de Babel ya no hubo diálogo y la torre se derrumba. Esto será restaurado en Pentecostés mediante el don de lenguas. Fíjense nada más cómo en la Torre de Babel el mundo se dispersa, se pelea, el demonio siempre se para. Y en cambio en Pentecostés el Espíritu Santo une. Todos entendían lo que los apóstoles decían, todos entendían el mensaje, a pesar de hablar diferentes lenguas. Entonces el demonio se para, Dios junta. Así de fácil es saber si una obra es de Dios o una obra es del demonio. Junta, amalgama, ama, es de Dios. Separa, crea discordia, odia, el demonio. Entonces, el resumen que tenemos: el hombre se hace expulsar del Edén. Dios promete redimirlo. El mundo pierde su armonía. El cuerpo domina al espíritu. Esa es nuestra lucha diaria, que nuestro espíritu regrese a dominar el cuerpo. El diluvio como consecuencia del mal comportamiento humano. Noé y su familia, una nueva oportunidad para el hombre. Y la soberbia del hombre resalta nuevamente. Y ahí es donde ya termina esta primera parte del Génesis. La próxima sesión vamos a ver a Abraham, el padre de la fe. Entonces, sean felices en Cristo. Lean el Génesis, por favor, del 1 al 11, no es mucho. Y si pueden empezar a leer la segunda parte, perfecto. ¿Por qué? Porque van a entender y comprender mucho más. Ya saben, si tienen alguna duda, tienen mi mail y con muchísimo gusto les podré contestar. Muchas gracias. Sean felices en Cristo. Nos vemos la sesión entrante.